nivel de vía Facebook, vía online, a los hermanos que están en el exterior, ¿verdad? Que se gozan con toda esta experiencia que hemos estado viviendo, ¿verdad? A nivel mundial, a nivel de Venezuela, a nivel local en Barinas, nos gozamos en Cristo Jesús. Nos gozamos por los hermanos que están padeciendo, ¿verdad? Cuando decimos nos gozamos, los cristianos no queremos decir que nos gozamos que porque estamos alegres, porque todo está enfermo y no, de ninguna manera. Nos gozamos en Cristo porque sabemos que el Señor está haciendo ese pasaje que el hermano ha citado y la predicación. Es recomendable, ¿verdad? Que ustedes la podamos volver a escuchar. Vía un like que el hermano hizo. Y yo quiero partir con ese versículo, ¿verdad? Recordando lo que el hermano, sometida a prueba vuestra fe. Está en Primera de Pedro, ¿sí? Primera de Pedro capítulo 1, perdón. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 7, hermano. Como el Señor le habla a la iglesia de esa manera. Voy a leer así el versículo 6, 7. Dice la palabra de Dios. Es que el pasaje, uno cuando lee la Biblia y ve y se consigue, fíjese el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios. Amén. Somos guardados como el tesoro del Señor. El Señor somos humanos, de verdad nos llenamos de esa limitante, pero Dios es ilimitado, el poder de Dios es grande. Una cosa es uno hablarlo y otra cosa es la experiencia que cada hermano ha vivido a través de esto. Por eso damos gloria a Dios por la experiencia que cada hermano ha vivido, porque es una experiencia que nos sirve a nosotros y es enriquecedora. Decir todo esto que el hermano ha comentado y que la hermana ha vivido, o sea, eso nos enriquece a nosotros, eso nos engrandece, hermano. Eso nos eleva espiritualmente. A pesar de las dificultades, a pesar de lo ingrato que somos, de lo indiferente que somos como seres humanos, de lo limitado que de verdad nosotros somos, porque muchas veces no vemos lo que Dios está haciendo, pero Dios sí sabe que lo que ha puesto en nosotros, lo que ha dado a cada uno, hermano. Dios nos ayude. Que sois guardados por el poder de Dios, estoy leyendo el 5, Primera de Pedro 5, mediante la fe, hermano, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Gloria al Señor. Quien comenzó en nosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de su venida. Gloria al Señor. Dios ha comenzado en ti ese ministerio, Señor. Dios ha comenzado ese milagro en tu vida. Dios, de alguna manera, tiene que pasar por allí. Gloria a Dios, hermano. Nadie quisiéramos pasar por esta situación. Escuchábamos hace años el testimonio de este lugar, de nuestro hermano Arcadio, cuando comenzó ese ministerio, ¿verdad? Que el hermano Arcadio fue allí, estuvo en un hospital, la hermana Félida. Quizás conoce esa situación, no sé si ya antes ya estaban juntos, pero cómo pasar por aquel hospital y decir a aquel hermano aquella frase, decir que él oyó cánticos espirituales y donde él pudo decirle al Señor, yo te seré fiel hasta la muerte. Gloria al Señor. Y hoy día nuestro pastor que está con nosotros, mi hermano Evi Castillo, pastor de la iglesia Jesucristo es Amor, ¿verdad? Decir también que ha pasado por este trago amargo, hermano, no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Solo el Señor Jesucristo en su experiencia, en su sapiencia, lo pudo vivir para darnos esa vida y vida en abundancia a nosotros. Por eso regocijamos, por eso nosotros glorificamos el nombre de Dios, porque Él es bendito por los siglos de los siglos y porque Él tiene el control de todas las cosas. Para Él sea toda la gloria y la honra en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Allí está, hermano. Gloria al Señor. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Cristo viene otra vez. Cristo viene por su iglesia. Esto nos habla a nosotros y nos lleva a nosotros a comprender que Cristo está a la puerta. Por eso Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre las puertas de su corazón, yo entraré, cenaré con Él y Él conmigo.
estará en esa intimidad con el Señor. Los hermanos han pasado una intimidad con Dios en este tiempo de angustia y de tristeza, pero el Señor ha estado allí cerca con ellos. Gloria al Señor, porque es el Señor quien ha hecho esa manifestación, es el Señor quien los cuida, es el Señor que los protege, es el Señor que los tiene con cuidado. Eso nos muestra a nosotros, ¿verdad? Y nos ayuda a crecer en la gracia del Señor, comprendiendo de que Dios no se equivoca. Por eso Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha dado bendición y no puede revocarla, hermano. Dio bendición en la iglesia. Gracias al Señor. La iglesia de Jesucristo es amor. Barinas, Venezuela, se regocija porque ha preservado la vida de su pastor. Amén. Y es porque es por un milagro de Dios. El Señor, y así con sus hijos. Pudiéramos decir alguna vez, no, pero se me fue, gloria al Señor. Todo está bajo la voluntad de Dios, ¿verdad? Y el tiempo de Dios es perfecto. Gloria al Señor. Unos se han ido adelante, otros de todas maneras está en eso. Yo quiero en esta mañana, hermano, para avanzar porque el tiempo premia, y compartir, tratar de no ser tan extensivo en esta mañana, sino dar lo que Dios quiere. Quería compartir con ustedes, hay un pasaje en el libro de Lucas, 3 elementicos que el Señor mencionó allí. El Señor Jesucristo, ¿verdad? En su ministerio, y hablando con sus discípulos, y hablando a la multitud, el Señor habló de un sacrificio que Él tenía que cumplir. Fíjense que no somos de los que arrugan, hablando, y discúlpenme la expresión, porque aquel hombre que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, no es apto para el reino. El hermano pudo haber corrido en esta crisis. El hermano pudo haber arrugado, como utilicé la expresión, la usan mucho los muchachos, o la usábamos mucho en aquellos tiempos de que éramos muchachos. Sí, no, sino que se sostuvo como viendo al invisible. Gracias a Dios por la esposa, gracias a Dios por los hijos, gracias a Dios por todos los hermanos que de alguna manera pusieron su granito de arena, ¿verdad? Y eso es lo que nos mueve a nosotros realmente a tener que sacudirnos como iglesia del Señor, esa iglesia local que el Señor necesita, que nosotros sigamos adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Lucas capítulo 12, versículo 49, 50 y 51, el Señor nos habla de 3 elementos que son importantísimos que nosotros consideremos en el día de hoy. Y hemos titulado, ¿verdad?, pensando en esa prueba, en ese fuego de prueba que el Señor pone allí, en la mecha, y hemos titulado La mecha sigue encendida. El Señor Jesucristo hace 2000 años habló de ese fuego, de esa llama que se encendió. Él prendió una mecha en la humanidad. Ciertamente nosotros pudiéramos quedarnos con los pasajes donde los ángeles vieron el nacimiento de Cristo y vieron todo ello y enviaron paz a la humanidad, paz a los hombres de buena voluntad, al que venía a traer paz a la humanidad. Y nos regocijamos un poco en esa paz, ¿vieron algunos? Pero nosotros somos de los que seguimos atendiendo a la voz de Cristo para mantenernos firmes, en la fe y en la esperanza, que no avergüenza, que es Cristo Jesús. Amén. Él dijo unas palabras así, cito y ustedes me siguen en voz silencio allí. Dice: fuego vine a echar en la tierra. ¿Qué quiero? Si ya se ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Padre soberano, eterno Dios, gracias te damos, Señor, en esta mañana, en este momento especial, Dios mío, después de haber oído, Señor, todo lo que tú has hecho con tus siervos, Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, porque tu palabra se cumple a cabalidad, Señor, y porque tú tienes propósitos perfectos para con tus hijos, Señor. Gracias, oh Dios, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia con que se nos has amado hasta el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a estar prestos, a estar firmes en la esperanza y en tu amor. En el nombre glorioso, Señor, prestos para honrarte, para glorificarte y llevar el mensaje, Dios mío, Señor, a todas las personas que lo necesitan. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hoy, en el marco de la celebración de la cena del Señor, ¿verdad?, una de las ordenanzas, el Señor dio 2 ordenanzas para la iglesia muy especiales, que son el bautismo
y que son la cena del Señor. La iglesia cristiana centrada en Cristo Jesús, cristocéntricamente, cumplimos con la ordenanza del bautismo una vez que hemos creído en el Señor, que hemos confesado con nuestros labios, que hemos creído en nuestro corazón y que hemos bajado a las aguas. De alguna manera, Cristo lo hizo 2 veces. Cristo lo hizo con Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista vio que venía Jesús al Jordán, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es quien yo decía que venía detrás de mí, que yo no soy digno de desatar ni en la prensa del calzado. Yo lo voy a bautizar. Y él se resistía, porque Jesús se decidía a bautizar. Dice: no, tienes que bautizar porque así te tiene que cumplir la palabra, la ley como estaba establecida. Él no vino a abrogar la ley, él vino a cumplir la ley de Dios, la ley que tenía que cumplirse. Y así lo hizo el Señor. Se bautizó una vez a la edad de los 33 años, o a la edad, sí, 30 años, perdón, comenzó su ministerio a los 33 años. Y así el Señor comenzó el ministerio, y a los 33 años murió. Y resucitó, fue sepultado y resucitó al tercer día, levantado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, dándoles esa fortaleza que le dio a los hermanos, dándole ese valor a los hermanos que fueron allí a atender, a los hermanos que fueron a socorrer en el momento preciso, en el momento que Dios estaba colocando a nuestros hermanos en prueba. Gracias al Señor por la iglesia de Dios, amén. Y así el Señor lo hizo. Pero Juan el Bautista vio también el bautismo, el segundo bautismo del Señor. Él dijo: ese es quien va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y este fuego que habla del Señor, si ciertamente reconocemos que la palabra de Dios, cuando nos habla del fuego, nos habla de juicio, creemos que también está el fuego del amor, el fuego que el Señor enciende en nuestros corazones para que nos compunjamos como seres humanos, como creyentes en Cristo, es decir, a movernos en fe, a movernos en esperanza, a movernos en compasión, en bondad, en templanza. Todo esto para que nosotros podamos estar firmes en la esperanza que fue puesta en Cristo Jesús. Y entonces decíamos que si ese fuego que dice allí en el 49, indiscutiblemente enlazado con el 51, que habla de la paz, pudiéramos decir que esos 2 elementos del fuego y de la paz que el Señor habla, porque el Señor dijo: la paz os doy, mi paz os dejo, yo no os la doy como el mundo la da. El mundo está esperando una paz de apariencia, una paz de labios, una paz que podemos nosotros decirle en la palmada: la paz a vosotros. De allí no, pero el Señor vino a dar esa paz, la paz que nos lleva a entender todo lo que el proceso que estamos usando, la experiencia de nuestros hermanos, cómo fue sometida a prueba esa fe, llevándolo a esa paz de corazón, pero sometido como el oro, dice allí en Primera de Pedro. Y en Primera de Corintios nos habla de ese oro, de esa plata, de esas piedras preciosas, las cuales van a ser sometidas por fuego para que se obtenga recompensa de lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, no para condenación, sino para vida eterna, porque lo que Cristo ya está más cerca de nosotros, el momento de la salvación, que cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor. Hablamos hace unos días atrás de esa redención de este cuerpo. Como decía el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El Señor Jesucristo enseñaba a la iglesia. Si ciertamente los comentaristas bíblicos han luchado por hace mucho tiempo, ¿verdad?, entre escuela y escuela, o entre la filosofía del hombre y entre una de ellas, de esa filosofía, creo que platónica o de los griegos, de los grandes pensadores, estaba el planteamiento del dualismo entre si el cuerpo era malo, que era la materia, y el ser espiritual, y se atrevieron a llegar a decir que Jesucristo no tenía un cuerpo perfecto, o sea, no tenía, un cuerpo, no podía tener cuerpo si la materia era mala. Bueno, más que esos pensamientos de un dualismo, porque nosotros podemos estudiar, y más lo que le gusta filosofía, en este caso pudiéramos tomar una socióloga,
que nos dé una charla. O el hermano Baby conoce mucho de este tema, gloria a Dios, porque ha sido más estudioso de esa parte de la teología. Pero habla del dualismo, ¿verdad? Entonces, nosotros, más que hablar de un dualismo filosófico o de un dualismo teológico, para nosotros comenzar a divagar si Jesús estaba oprimido en el cuerpo, como algunos comentaristas dicen, estaba oprimida y necesitaba darnos una libertad con su muerte. Yo quiero más vale plantear el sacrificio que Cristo sufrió en la cruz, dándonos ese regalo más hermoso que fue la salvación, que Él operó a través de esa muerte en la cruz del Calvario. Y es cuando Él cita, y es donde yo quiero hacer más hincapié, más que el versículo, cuando yo decía, la mecha está encendida, porque Él mismo dijo, el fuego viene a echar sobre la tierra, ¿y qué quiero? Si ya se ha encendido. ¿Cuántos de nosotros de repente en aquel tiempo cuando llegaba la Navidad y encendíamos aquel triquitraqui, ¿sí recuerdan? Lo llamamos triquitraque, hoy no sé cómo se le dice porque es muy poco. ¿Ah? Un juego artificial. Se encendía uno y como estábamos niños, nos escondíamos todos y salíamos corriendo y veíamos o colocábamos una lata allí y se encendía la mecha y la mecha ahí lentamente y de repente salía el más curioso. Yo fui uno, se me asomó alguna vez y me reventó en la mano. Entonces ya veis la mecha, tocábamos la mecha cuando ¡pum! Se encendía. Bueno, así el Señor Jesucristo. Se encendió ese fuego. El Señor encendió la mecha hace 2000 años atrás. La mecha del amor, la mecha de la misericordia, la mecha de la compasión, la mecha del esfuerzo y la dedicación que cada creyente debe entender, porque dice una porción de la palabra de Dios que quien que quiera vivir piadosamente no va a sufrir, hermano. Realmente no somos, vamos a pedir, yo una vez enseñaba eso, o sea, no vamos a pedir nosotros que vivamos dentro de ese sufrimiento para vivir con esa congoja, no. Pero damos gloria a Dios porque en medio del sufrimiento y en medio de la tristeza o de la congoja podemos levantar nuestros brazos y decir, me encuentro en victoria. Diga el débil, fuerte soy. ¿Cómo levantarse, mi hermana Katiuska, y después de pasar esta situación, levantar sus brazos y una hermana dándole esa fortaleza, llamándole y escribiéndole, o a través del WhatsApp? Pido disculpas porque yo no tengo realmente en este momento ese teléfono para poder enviar ese mensaje. A veces lo quito prestado y lo enviamos, ¿verdad? De los hijos. Los hijos lo tienen. Gloria a Dios. También una vez me decía, hermano, tienes que ponerte pronto en eso. ¿Sí? No hemos fallado un poco en eso. Pero gloria a Dios, hermano, por los hermanos que lo pueden hacer y pueden enviar ese mensaje de palabra de aliento. Qué importantísimo, hermano. Qué importantísimo. Dios es misericordioso. Dios dice entonces que Juan el Bautista que vio que el Señor fue bautizado, porque el Señor le dijo, quien veas descender el Espíritu Santo en forma de paloma y a quien se pose sobre él, o sea, el Señor fue bautizado en el Espíritu. No estoy hablando de un bautismo del Espíritu tipo ritual de movimientos neopentecostales o lo último. Gloria a Dios por eso, ese es otro planteamiento, no es ese el tema. Pero sí quiero hablar acá del bautismo, ese tercer bautismo que Cristo fue bautizado y que Cristo hace 2000 años, ¿verdad? Se angustiaba, decía, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio? Hasta que se cumpla. Pregunto, ¿se cumplió ese bautismo en Cristo Jesús? Amén, se cumplió, porque Cristo se angustió, sufrió. Dice en el Evangelio de según Mateo, los evangelios contienen esa historia allí, pero Mateo 26, es la cita que más hemos leído, el Señor nos dio el regalo más hermoso a través de ese sacrificio hecho una sola vez y para siempre, con el cual nos ha hecho aceptos en Él, en Cristo Jesús. ¿Ustedes recuerdan la agonía de Jesús? Si Cristo tuvo que ser libertado de ese cuerpo mortal, para nosotros, para vivificarnos y nosotros levantar nuestra bandera de la victoria en Cristo Jesús, porque no es la victoria mía, no es la victoria de un hermano, es la victoria de Cristo en la cruz de Calvario, para que pueda decir, como dice 1 Corintios, sorbida es la muerte en victoria, amén, y esa victoria pasó a todos los creyentes. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh muerte, sepulcro, tu victoria? No hay realmente
en la muerte, no, el diablo quiso o pensó que iba a obtener la victoria, él, y que el Señor le reprenda. Y no la tuvo, los hermanos vencieron, gloria a Dios, amén. Yo supe por allá, el hermano, realmente en momento, no supe el momento como el hermano había tenido esa crisis, pero alguien me comentó y lo hizo, y mi hermano pasó y estuvo a las puertas de partir con el Señor. Pero no fue así, el Señor no lo quiso, hermano. Por eso, hermano, gloria a Dios. El Señor tiene propósitos grandes en ti, con toda la familia, con la iglesia. Jesucristo es amor y tenemos que movernos en el nombre del Señor. Dios nos ayude realmente a despertar, amén. Yo tengo que despertar. Yo no estoy diciendo que solamente usted, no, yo tengo que despertar. Gloria al Señor. Y que Dios me ayude, ¿verdad? Para seguir adelante, para poder ser ejemplo también a los hermanos. Ya es tiempo. Gloria al Señor. Yendo, el Señor dice entonces allí que en ese bautismo era la muerte. Era el bautismo de la copa que significaba la muerte. El bautismo que el Señor recibía en aquel momento era con el cual el Señor venció la humanidad, venció al diablo, que el Señor le reprenda. Si ustedes alguna vez en la película de Jesús ven aquella figura negra que se asomaba en la película, andaba cerca, él pensaba que la victoria la obtenía, ¿sí? Y entonces, no, hermano, sino que sorbida fue la muerte en victoria, amén. Cristo Jesús. Dice allí entonces, acá el pasaje en Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, hermano. O sea, esa angustia y esa tristeza, nosotros la leemos aquí superficialmente. Algunos artistas lo han plasmado en un cuadro, algunos poetas lo han plasmado a través de la poesía y a través, sí, hay películas de Hollywood que lo han hecho muy bien. Yo en estos días escuchaba a alguien censurar las películas de Hollywood, pero yo recuerdo que a la edad de 9 años yo me convertí al evangelio en el cine llano de acá de Barinas. Fíjense la cuestión. Claro, la fe ya estaba sembrada mucho antes, gloria al Señor, esa semillita. Una vez que terminó esa película, yo recuerdo que la pasión y muerte de Jesucristo, la crucifixión, en estos días yo escuchaba a un predicador censurar, pero yo decía, gracias a Dios, porque eso está allí. Porque después de terminar la película, yo recuerdo el mensaje que decía, si tú has sido movido en fe y cierras tus ojos y clamas al Señor y repites esta oración, ¿verdad? Tendrás al Señor en tu corazón. Allí, yo recuerdo que quizás a los 9 años íbamos al cine. Aquí había un cine muy famoso. ¿Quién nos recuerda? El cine llano. Era muy famoso porque hoy día no lo recomiendo si existiera que fueran, hermano. Porque allí era desastre. Allí se escuchaban las groserías miles y por haber, y uno como joven que no conocía a Cristo, no teníamos en ese momento, íbamos ahí, veíamos las películas karatecas, que eran las que más, pues eso sí, nos faltaba una película de Kung Fu. Y la hermana se ríe, ¿verdad? ¿Cómo? Seguro que fue. Los hermanos un poquito más. Y hermanos, cosas como, bueno, ni contar. Pero allí hubo el momento también, porque la palabra de Dios dice que Dios ha escogido lo vil del mundo para avergonzar a los sabios. Dios tiene un propósito en la vida del hombre. Y Dios es la oportunidad a través de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Gracias a Dios por este sacrificio. Gracias a Dios por esta angustia, por este dolor que el Señor padeció. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Le dice que caía sudor. Del sudor que caía de Cristo eran como gotas de sangre. El Señor sentía angustia, pero una angustia a extremo, hermano. Por eso digo que los hermanos que han pasado por esta situación son los que pudieran dar ese comentario. Nosotros, gloria al Señor, gracias a Dios que el Señor nos ha ayudado, pero nos cortamos, nos pinchamos un dedito con una aguja y nos duele. Pero padecer por una situación, el Señor se angustió en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y hace esa primera oración yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pasa este momento de muerte. Nadie quiere realmente
¿Qué terrenal nosotros? No, yo voy a así físicamente. Gloria al Señor. Nosotros los creyentes en Cristo Jesús, que nos regocijamos. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice el apóstol Pablo. Gracias al Señor. Y nosotros podemos imitar a Pablo y repetimos esa oración y nos regocijamos en el Señor. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, ¿verdad? Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero dice algo muy importante, hermano. Pasa de mí este momento de muerte. Pasa de mí este momento de congregación. Él sabía, porque en una ocasión en Juan 18:11 le dice a Pedro, cuando Pedro le tira ya en el momento en que lo toman prisionero, le tira para quitarle la cabeza al guardia y Pedro pela por la espada. Y al Señor, en uno de los pasajes, el Señor había dicho: yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada. Seguro que Pedro pensaba: bueno, aquí es el momento en que tengo que sacar la espada y defender al Señor. Aquí es el momento en que yo tengo que sacar el evangelio muscular y comenzar a defender a todo el mundo aquí. No, era el momento en que el Señor nos llama a ese momento especial. Fíjese, porque nosotros físicamente podemos hacer muchas cosas. Nos ayuda la humanidad, nos ayuda en un cuadro de enfermedad. Sí, pero una cosa es pasar por ese momento y depender completamente de fe en el Señor. Depender absolutamente en las manos, desprendernos de todo y decirle: Señor, yo estoy aquí, como lo acaba de decir mi hermano. Pero tuvo la oportunidad, mi hermano, gloria a Dios, de poder decir como Jesús, ¿verdad? Como él está diciendo: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí es importante, hermano, donde queremos hacer hincapié. Como decía antes, que el dualismo y antes que todo. No, es ese sacrificio de Cristo Jesús, bautizado en la muerte, en la copa, que estaba diciendo y que decía: Señor, si es posible, pasa de mí, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú, Señor. Poderle decir al Señor: Señor, no se haga mi voluntad. Ese yoísmo, ese orgullo que nos acobija, que nos llena, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que despojarnos de ese orgullo para poder decirle a Cristo: Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí, o heme aquí, Señor, que no se haga como yo quiero, sino como tú. Él nos dio el ejemplo, hermano. La obediencia. La obediencia extrema, amén. Aquí sí hay obediencia extrema. Gloria al Señor. Gracias a Dios por ese sacrificio perfecto. Nos dio el regalo más hermoso, la salvación de nuestras almas. Ya estamos con Cristo juntamente crucificados, ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, ya nos deleitamos de la riqueza de la gracia de Dios, ¿sí? Y el cual se ha de manifestar en este tiempo postrero mucho más. Por eso la llama se encendió y sigue encendida, hermano. La llama del fuego del amor, la llama del fuego del movernos en esperanza, en fe, en templanza, en cordura, en equilibrio. En ese equilibrio que el Señor quiere que nosotros no nos vayamos ni a derecha ni a izquierda, sino que seamos centro, andar por el camino del medio, para que la gloria de Dios sea manifestada en nosotros. Gloria al Señor, porque comenzó por la cabeza. Amén, gloria a Dios. Yo esta mañana, disculpe hermano que estoy tomando, pero nos regocijamos en eso, hermano. Como sucedió con el pastor antes, sucede con el pastor hoy día, y ya le he dicho eso 2 veces. Y hay camino largo por andar, hermano, amén. Gloria a Dios, porque eso confirma tu ministerio para la honra y gloria de Dios, hermano. Eso confirma tu ministerio por el cual tú tienes que seguir trabajando, y yo sé que ahora en adelante, ¿verdad? Nos regocijamos en Cristo Jesús. Porque ese niño que veíamos aquí en los voceros de Cristo, junto con otros hermanos, ¿cuántos lo recuerdan, verdad? Se creció con mi hermana Félida, creció con mi hermano Arcadio, creció. Mi hermano Eiby era parte de esos voceros de Cristo, amén. ¿Y cuántos otros hermanos fueron? Mi hermana Alison estaba pequeña. Mi hermana Ideni, seguro. ¿No eran los voceros de Cristo que se llamaban así? No. Perdón, seguidores. Los voceros de Cristo son los, perdón, corríame hermano, porque a veces también son 54 ya también. Pega ese. Gloria a Dios, los seguidores, perdón, seguidores de Cristo. Y escucharan, joven, a aquellos hermanos, hermano Carlos Luis, hermano Eiby, siempre recordé,
de joven, desear el pastorado. Gloria al Señor, hermano. Aquel por los hermanos desear ese pastorado. El que desea pastorado, me parece que hay una cita. ¿Sí? Desea bien, estoy parafraseando, desean. Gloria a Dios, hermano. Adelante, hermano. Gloria al Señor, nos regocijamos. Si es posible, pasa en ese momento, pero que no sea como yo, hermano. Podemos entonces, Dios mío, aquí anclar nosotros que el compromiso realmente de un cristiano es mantenerse en esa obediencia. Yo coloqué por allí una cosita, ¿verdad? Que a veces tratamos de escribir, ¿verdad? Doblegar nuestra voluntad es el doblegar esa voluntad de uno, humana, llena de defectos, doblegar la voluntad a la obediencia perfecta en Cristo Jesús, como Él lo hizo en la cruz del Calvario, hermano. Así Cristo lo hizo por segunda vez. Fue otra vez, halló a los discípulos durmiendo y les decía unas palabras: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, nuestro espíritu de la verdad está dispuesto, pero esta carne es débil. No confiemos de la que duerme a nuestro lado, es la carne. La carne es chismosa, la carne es débil, la carne es rencorosa. La carne ve lo que Dios no ve. La carne piensa lo que Dios no piensa. La carne claudica entre dos pensamientos. La carne nos lleva a desobedecer, a aislarnos, a irnos hacia otros lares. Pero Dios es misericordioso. Y fue la tercera vez y más angustiado el Señor, se le aproximaba, el Señor sabía. Pedro peló por el machete, le dio lo que y le dijo al Señor: es que de la copa que el Señor me ha dado, no voy a tomar de lo que Dios me ha puesto. No, él sabía que iba a morir, hermano. Pero iba en camino a eso. Gloria al Señor. Y el Señor Jesucristo la tercera vez vuelve y consigue durmiendo a los discípulos, cuando más los necesitaban. Eso debe ser angustiante bastante también. Por eso decimos gracias a Dios por el testimonio de los hermanos. Pero cuánto, lo que dicen los hermanos, ese mensaje de WhatsApp, ese mensaje de un mensaje de texto, esa llamada. Gloria al Señor, hermano. Gracias a Dios por los hermanos que han sido movidos ahí también. El Señor Jesucristo en ese momento no tuvo, y eran de sus discípulos más allegados, pero así estaba también dispuesto. Los halló durmiendo la tercera vez y les dice: dormí, porque ya llegó el momento, pues Dios. Y en eso llegaron, lo tomaron, ¿verdad? Ese es el momento de la pasión, ese es el momento en el cual el Señor fue vendido, y fue llevado a la cruz, fue llevado al matadero. Pero venció, amén. Por eso en 1 Corintios hablamos, en el mismo libro de Juan, el Señor habla de ese grano de trigo que si no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. La llama que el Señor está hablando, esa llama del amor, ese fuego, se encendió. Y el Señor con la muerte permitió que la iglesia despertase, amén. Que la iglesia fuese llena del Espíritu Santo, que la iglesia se extendiera un mensaje como Pedro en sus primeros discursos se convirtió la gente, y así surge Pablo, y así surge la iglesia hasta el presente, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Porque la iglesia es de Cristo. Y Él la compró con su sangre. Amén. Hemos sido comprados a precio de sangre. Por eso glorifiquemos a Dios en nuestros cuerpos mortales. Hermanos, quiero terminar ese pasaje. Entonces decíamos en Lucas, para meditar en el día de hoy sobre ese fuego que fue encendido sobre la tierra. Y tenemos muchas, pero no quiero abusar del tiempo tampoco, porque sé que el tiempo avanza. Y cómo el Señor nos ofrece esa paz para que entendamos que es la paz de Cristo en nuestros corazones, que en medio de la tribulación nosotros podemos decir: el Señor nos dejó la paz de Él. Un pintor por allí decía que una vez fue a ese concurso
y le decían, bueno, que iba a ganar el que dibujara el mejor cuadro, donde representase la paz. Y él dibujó un mar encendido, embravecido, y en medio del mar, recuerdo que como que estaba él, algo así, y como el Señor cuando les dijo a sus discípulos, fíjese, estaban durmiendo, el Señor estaba descansando, perdón, estaba dormido. Padre, despierta, Señor, despierta. Y el mar nos ahoga. Y el Señor le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudáis? Y reprendió las olas y se detuvieron y hubo bonanza. Porque Cristo estaba en la barca, amén. Si Cristo está en la barca, vamos a rumbo seguro con Él, amén. Y que seguimos en Cristo Jesús, amén. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Amén. Estamos en Cristo Jesús, por eso nos mantenemos en Él, porque para Él sea toda la honra y la gloria. Termino, hermano, con un pasaje que lo escuchaba de mi hermano Arcadio en uno de los últimos programas de radio. Y qué bello, la otra vez lo escuché, hermano. Pero es la palabra de Dios. Pero cómo sonaba en los labios de estos héroes de la fe que el Señor nos ha dado, amén. Para que a través de ese sacrificio, de esas pruebas que ellos han padecido, podamos nosotros también sostenernos. Antes de terminar ese versículo que voy a leer es 2 de Corintios, capítulo 10, el versículo que donde nos habla a nosotros de esa prueba de la obediencia sometida y puesta en Cristo Jesús. Pero sabemos que también esa obediencia, conjuntamente como el oro, como la piedra preciosa, va a pasar por fuego, hermano. Nuestras obras serán revisadas, hermano, a través del fuego. El fuego del juicio del amor de Dios. Podríamos decir, fíjese, juicio, el amor de Dios. Porque Dios es fuego, es amor. Nosotros citamos mucho a primera de Juan, capítulo 3, Dios es amor. Pero también nos dice su palabra que Él es fuego consumidor. Y el fuego del amor de Dios que quiere que nosotros seamos perfeccionados a la estatura de un varón de Dios. Amén. A esa plenitud. Que Dios nos guarde y nos bendiga por siempre. Amén. Mientras que estemos en este cuerpo mortal. Y el Señor también pone la madera, el heno y la hojarasca, la cual va a ser quemada, hermano. Y esa heno y hojarasca representa las obras poco superfluas que a lo mejor se van a quemar, hermano. Porque no dan ningún rendimiento, no van a dar ningún fruto. Pero dice que aún el creyente, y eso lo escuchaba de una hermana hace años, y me quedó sembrado en mi corazón porque la gente divariaba o dudaba si el ser humano es salvo. Una vez que hemos confesado a Cristo, la salvación viene de Cristo. No es por mi mérito, no es por mi logro, no es por mis éxitos, no, es por lo que Cristo hizo en la cruz. Tú eres salvo, hermano, amén. Tú eres salvo. Una cosa es el espíritu estar contristado. Y por eso ese mensaje a los hermanos que están en problemas, que están en circunstancias diversas. Si estás atravesando por un problema X, Y, Z, siempre lo hemos dicho, problema de matrimonio, problema de noviazgo, problema de cualquier índole, problema de homosexualidad, de lesbianismo, cualquiera. Cristo tiene la solución, amén. Porque Él es el que más quiere que tú salgas de esa situación. Él quiere llevarnos a otra dimensión, a lo sobrenatural, amén. La iglesia tiene que moverse en esa esfera, pero tenemos que pasar por muchas cosas. Y Dios nos ayude, amén, a ser librados de todo este fuego de prueba que vendrá sobre la humanidad. Y ha comenzado todo esto que por años hemos escuchado, amén. Guerras de nación contra nación, pestilencias como estas que se han levantado, ¿sí? Rumores de guerra, terremotos en todas partes, pero dice el Señor que es principio de dolores. Dios nos ayude a comprender esa situación, Dios nos ayude a fortalecernos. Entonces dice ahí en 1 Corintios capítulo 3, después de hablar el 11, el 12, ¿quién sobreedifica? ¿Verdad? No se puede poner otro fundamento que el que está puesto, es Jesucristo. Y si alguno sobreedifica, oro,
piedras preciosas, plata, heno, hojarasca, madera. Y discúlpenme que lo estoy parafraseando así. Va a ser sometida como propia, aún para que usted y yo seamos salvos, aun sea como por fuego. No estamos justificando de que nadie quede en una situación de pecado y que Dios va a librar a una persona en estado de pecado. No, Dios te va a llevar a una confesión como Primera de Corintios, porque es el remedio. Quien confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia, ¿verdad? Porque Dios no dará por inocente a aquel que pisoteare la sangre de él. Una vez que hemos conocido el principio, el camino de la verdad, no nos podemos quedar en esa situación. Yo no sé quién lo dijo, pero siempre creo que fue el hermano Arcadio, siempre, ¿verdad? Lo decía. Ya yo no puedo pecar como aquellos pecadores que se deleitaban en el charco. Y la palabra de Dios, Pedro lo dice más fuerte. Pedro dice, como la puerca lavada al barro, como el perro vuelve a su vómito. Viene a ser un estado peor. Por eso tenemos que salir de varias situaciones que se apegan, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual nosotros debemos resistir firme en oración, en fe, levantando las manos caídas, las rodillas paralizadas, dejando de ser paralíticos presuntuosos de que estamos bien y resulta que andamos cojeando. Dios nos ayude, amén, a salir de esta situación. Porque aunque militamos, segunda de Corintios 10, en la carne, porque vamos a leerlo, hermano, porque aunque andamos en la carne, creo que fue uno de los últimos pasajes, o sea, que oía por radio, y cómo sonaba bello, o sea, yo cuando lo escuché, gloria al Señor, porque eso lo eleva a uno, es la palabra de Dios, y ahí glorificamos a Dios a través de su palabra, amén. El 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Andamos, somos seres humanos. Entiéndase esto, somos seres humanos. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Pero tu alma tiene que dar cuenta a Dios. El cuerpo puede morir y va a ir al hueco, a la sepultura, ¿sí? Y entonces de allí depende si ese cuerpo va a ser transformado cuando Cristo venga o no. Depende de ti. Porque Cristo ya el regalo lo dio, ¿sí? Pero vamos a llevar esa obediencia a Cristo Jesús. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando acá, ojo, y llevando cautivo todo pensamiento ¿a qué? A la obediencia. ¿Pero la obediencia de quién? A la obediencia a Cristo. O glorificamos a Cristo o glorificamos a los hombres. Siempre lo hemos estado diciendo, hermano Winner. Yo veo al hermano Winner como todo, estoy bien observando, pero gloria al Señor. Él está cabeceando allí, yo sé que está citando. Y estando prontos para, me fui, a la obediencia a Cristo. 6. Estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Dios santo, Señor, nos ayude. Gloria al Señor. Dios nos guarde, hermano. Es la palabra. Vamos a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. ¿Cuántos deseamos glorificar el nombre de Dios? Gloria al Señor, amén, porque en eso estamos, amén. Toda la humanidad, pero tenemos que hacer la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, cuando el hermano Donato vino hace 3, 4 domingos atrás, ser transformado. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, el cual es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios fue glorificar el nombre de Dios. Padre, que no sea como yo, sino como tú. Gloria al Señor. Soberano Dios. Gracias, Señor, porque eres digno de recibir toda la honra, toda la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por la audiencia. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos leído, que hemos tratado de interpretar, Señor, que hemos tratado de comentar. Para ti toda la gloria y la honra, Señor. Gracias por mi hermano Evi, por la familia, por mi hermana Katiuska, su hija. Gracias, Señor, por los hermanos que han padecido, que han tenido pérdida. Señor, de alguna manera, por algún familiar que ha partido, que se ha adelantado para estar, Dios mío, delante de tu presencia. Guárdanos, Dios mío, en el resto de este día y llévanos en paz y en bendiciones, Señor, después de participar en la Santa Cena. Gloria al Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias. En estos momentos, hermanos, no se vayan, no ha terminado el servicio. Viene la paz, mi hermano Evi va a estar de frente a la Santa Cena. Bendiciones, hermano.